Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes, aunque sea por este medio, puesto que todavía no podemos reunirnos presencialmente. Quisiera el día de hoy compartir con ustedes una palabra descrita en Daniel capítulo 23 en adelante. Este es un tema que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás. Y hoy quisiera compartirlo con ustedes, esperando en Dios de que Él pueda hablar a sus corazones por medio de esta palabra y que definitivamente pueda ser edificado. Queremos suplicarle que se tome un tiempecito, tómese un tiempecito para poder disfrutar de esta escritura, de esta palabra. ¿Y cómo? Trate de en la noche, sin hacer mayor cosas, tomarse un tiempecito para escuchar esta palabra. Le vamos a dar muchos textos bíblicos, pero no los vamos a leer. No los vamos a leer, sino que solo se los voy a ir dando. Usted los va anotando y los va estudiando más adelante. Esa es la forma de ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a agarrar este tema en 3 secciones. Vamos a hacer 3 videos o audios donde vamos a ir explicando este tema. La forma en que usted le puede agarrar el hilo al tema es no se pierda ninguno de los 3 audios o los 3 videos. Porque si solo escucha uno salteados, seguramente usted se va a perder de la línea que vamos a ir hablando, o se va a perder de la bendición de que Dios pueda hablar a sus corazones por medio de ello. Muy bien, sin más preámbulo, entremos en materia. El texto que vamos a agarrar de base sería Daniel capítulo 9, verso 23 al 27. Dice así la escritura: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, le dice el ángel a Daniel. El 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, escuche, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Verso último. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Aquí es donde nos vamos a estar dedicando a lo largo de este tiempo para poder refrescar nuestro espíritu, nuestra alma con su palabra. Empecemos desde el verso 23. Ahí dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿A quién? Al que estaba rogando. ¿Quién es el que estaba rogando o bien orando? ¿Quién es?
Daniel. Y después dice, y yo he venido para enseñarla porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿quién fue el que está dando el mensaje? Gabriel, el ángel Gabriel. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar, mis queridos hermanos, por eso es que vamos a hacer 3 secciones. Y aún en esas 3 secciones, esos 3 videos, no vamos a agotar el tema, porque el tema es muy amplio, bastante amplio. Pero primero, déjeme hacerle un breve recuento de la vida de este personaje del verso 23 que está rogando o bien orando. Es que es Daniel. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, es decir, el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén y se lleva cautivos a varios jóvenes robustos, en buenas condiciones, jóvenes hebreos. Se los lleva a Babilonia con el fin de que los jóvenes hebreos fuesen instruidos por los babilonios en su lengua, en sus costumbres, en sus tradiciones. Dentro de estos varones o de estas personas que se van cautivas por el rey Nabucodonosor a Babilonia, está Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos 3 hombres el rey Nabucodonosor manda que se le cambien los nombres y le ponen nombres babilonios. Nombres, bueno, tendríamos que hablar otro tema respecto a ello, con respecto a los nombres, pero no nos detengamos ahí. Solamente le estoy haciendo un recuento de la vida de a quién se le da la visión, que es a Daniel. Entonces, esa es la situación. Y en Daniel capítulo 1, verso 8, explica la escritura de que cuando Daniel es llevado cautivo junto con sus amigos, ellos proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué razón? No era porque simple y sencillamente era comida, mis queridos hermanos, porque si es comida, entonces, pero no era solamente eso, es que la situación era que eran comida sacrificada a los ídolos. Entonces Daniel dijo, no, yo no voy a hacer eso, junto con sus amigos. Muy bien. De sus padres prácticamente no sabemos mucho o no sabemos nada. Como de otros personajes, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de Abraham. Su hijo es Isaac, su nieto es Jacob, quien viene a ser Israel. De ellos sí sabemos, pero en el caso de Daniel no tenemos recuentos de quiénes son sus progenitores, pero sí podemos tener noción de dónde viene Daniel. Daniel es parte de la nobleza de la tribu de Judá durante la época del rey Josías. Josías, la escritura dice que él reina aproximadamente 31 años. Su reinado empieza en el año 640 y termina en el año 609 antes de Jesucristo. Y esto está descrito en Primera Reyes capítulo 13 verso 2 y Segunda Reyes capítulo 21 verso 24. Le dije que le iba a dar los textos, anótelos y después los lee. En ese periodo de tiempo es donde estaba existiendo Daniel, que era parte de la nobleza judea. Babilonia, por el rey Nabucodonosor en el año 605, en el tercer año del rey Joacim, es donde llega a sitiar Jerusalén. Eso está escrito en Daniel capítulo 1 verso 1 y Daniel capítulo 1 verso 3. La escritura menciona que Daniel fue instruido aproximadamente por 3 años por los instructores de Babilonia, Daniel capítulo 1 verso 4 al 5.
Y de una forma maravillosa, la escritura relata de que Dios, honrando la decisión que Daniel había tomado, Dios lo recompensa con sabiduría superior a los otros que habían comido de los alimentos sacrificados. De aquí es donde se saca el famoso ayuno de Daniel, que no vamos a hablar del ayuno porque hay muchas cosas que hablar también de ello, pero Dios recompensa la decisión que Daniel toma, descrita en Daniel capítulo 1 verso 20, Daniel capítulo 2 verso 13 y Daniel capítulo 1 verso 17. Échenles un ojazo, por favor. Hay varios escritores históricos de donde podemos nosotros sacar ciertos datos de lo que le estoy hablando. Dentro de ellos está Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas. Estamos hablando de Nehemías, Esdras, de Josefo, un escritor de historia, y de antigüedades de los judíos. Eso es parte de donde podemos sacar cierta información para poder empaparnos de este tema. Y según la historia bíblica, Daniel vivió aproximadamente 80 años. No se relata específicamente de que Daniel haya regresado a Jerusalén, probablemente haya muerto allá en Babilonia, por los datos numéricos históricos, pero no hay referencias específicas que sí o que no haya regresado. Pero ese es los años que más o menos él vive. Esto es específicamente a quién se le da la profecía. Pero otro datito curioso, recuerde que todavía estamos en el verso 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Entonces, ¿a quién quién estaba rogando? Daniel. ¿A quién se le da la visión? A Daniel. Ya le hice entonces un recuento de Daniel. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y por qué terminó en Babilonia? Y eso lo vamos a ver más adelantito con más datos amplios. Pero después dice, y yo he venido para enseñarla porque tú eres muy llamado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Quiero sacar dos temitas así rápidos de este mismo verso bíblico. Primero es que aquí el ángel llega a dar el mensaje a Daniel. Y mis queridos hermanos, igual aquí tendríamos que hablar más porque no solamente hay ángeles. Usted tiene que saber, mi querido hermano, que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera. Entonces, y gracias a Dios, la escritura en Salmo dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, escuche bien esto, hay ciudades que tienen una potestad angélica de parte de Dios o de parte de las tinieblas, gobernando ciertas ciudades, ciertos países, ciertos departamentos, ciertos estados, ciertas familias. Eso es impresionante, mi querido hermano. Y nosotros no podemos pasar desapercibido esta situación, porque sobre Israel hay una potestad angélica de parte de Dios guardando esa nación. Mire, hermano, parece algo sorprendente, como una ciudad tan chiquita ha hecho tantas cosas extraordinarias. Hermano querido, vamos a verlo más adelante, pero cómo tan extraordinariamente en un día el pueblo de Israel se convierte en una nación. Bueno, y así muchas otras cosas más. Pero nosotros no podemos estar desapercibidos de las manifestaciones angélicas de parte de Dios
en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad. Y rogamos a Dios, mis queridos hermanos, y que Dios pueda tener misericordia, que sobre nuestro país, el país de donde usted está, Dios pueda guardarlo ante esta pandemia, ante esta situación tan crítica que estamos viviendo. Dios pueda manifestarse con manifestaciones angélicas sobre cada uno de nosotros, guardándonos, creyendo lo que el Salmo dice: Jehová es un escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta nuestra cabeza, cubriendo a nuestra familia, guardando nuestra nación. De plano, y duele el corazón saber, mis queridos hermanos, que tanta gente se está yendo por esta enfermedad, pero esperamos en Dios que si todavía no es nuestro tiempo, Dios nos siga guardando, porque Dios sabe el final de nuestros días. Muy bien, terminamos con el verso 23. Ahora bien, vamos con el verso 24, y aquí yo creo que vamos a entrar en materia. Porque el verso 24 empieza: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vean ustedes, mis queridos hermanos, cómo inicia este texto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mira, da un determinado tiempo, que es 70. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y da un punto geográfico también, porque está hablando sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, da tiempo y da lugar, ubicación. Vea pues, vea. Tendríamos nosotros que empezar explicando lo del 70. No, espérese, no qué significa el número 70. No me refiero a ello. Me refiero a cuál era la perspectiva en que veían los judíos la semana. Bien, espérese. Los judíos por lo general tenían dos tipos de semana. Una semana de 7 días y otra semana de 7 años. Espérese, no se vaya, porque si no va a terminar volando si no le agarra la onda a este tema. Escuchen pues, los judíos tenían una perspectiva de semana de 7 días y semana de 7 años. Espérese, yo le voy a dar textos bíblicos y para que usted vaya agarrándole la onda a este asunto. El pacto de Dios con Israel consta de 70 semanas por 7, da un total de 490, ya sea días o años, porque recuérdese que la perspectiva de ellos es semana de 7 días y semana de 7 años. Entonces, bien, si multiplicamos 70, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, ¿y cuántas semanas eran las que dice la profecía? 70 semanas están instituidas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces, 70 por 7 igual a 490. Entonces, da ese tiempo, la profecía o la visión bíblica da ese tiempo estipulado para poder agarrar y empezar a hablar de esta maravillosa profecía que nos da una perspectiva bíblica certera y futura certera también. Muy bien, pero quiero darle textos bíblicos, anótelos. Levíticos capítulo 25 verso 2 al 4, no los vamos a leer, anótelos por favor. Habla de año sabático. Y también habla específicamente en el verso 8, que es Levítico 25:8, habla específicamente que hay semana de 7 días y semana de 7 años. Así es de que anote más textos. Ezequiel 4:9,
Números 14:34, Deuteronomio capítulo 16, verso 9, Levítico 25:8, el que ya le dije, Daniel 8:14 y Daniel 10:2. Ahí con esos textos bíblicos usted se va a dar cuenta la diferencia de lo que le estoy diciendo, que hay semana de 7 días y semana de 7 años. Ahora, comprender esta perspectiva, mi querido hermano, nos da luz a la profecía bíblica descrita en Daniel 9. Porque si nosotros agarramos estrictamente la semana de 7 días, sería solamente 490 días. O sea, esa profecía se tuvo que haber cumplido ya desde la orden salida hasta ese tiempo, 490 días. Pero no son días, son años los que iban a transcurrir desde la orden salida hasta los 490 años. Pero comprender esa perspectiva, mis queridos hermanos, nos da entendimiento de cómo comprender mejor esa profecía. Antes, bueno, ya explicamos entonces la perspectiva de Daniel capítulo 9:24, donde dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, ya comprendimos ese asunto, ¿verdad? Semana de 7 días y semana de 7 años. Ahora, quisiera en el nombre del Señor explicarle cómo es que terminó el pueblo de Jerusalén cautivos en Babilonia. ¿Cómo terminaron allí? Se lo voy a resumir rápidamente. Fíjense ustedes, Dios había determinado, y de hecho el pueblo de Israel, escuche, el pueblo de Israel surge en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante con Abraham. Luego se convierte en Abraham, que es padre de multitudes. Luego Isaac, Jacob. De Jacob es el mismo que Israel. De Israel salen las 12 tribus. Que de hecho las 12 tribus se dividen. Y una que queda fija es Judá. Que de Judá viene David. Que de David viene el Mesías. O sea que el Mesías tendría que haber venido de la tribu de Judá. Bueno, pero Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 1, verso 1 al 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré o te daré. Pero esa tierra era la tierra prometida. Y no la obtienen hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa los 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida, que es Canaán. Y allí es parte de donde se establece Jerusalén, que es la tierra santa o la capital tendría que ser la capital de Israel. No nos metamos en ese asunto porque más adelante vamos a hablar de ello. Pero, ¿cómo es tan extraordinaria la escritura? Y me agrada un comentario que hace un predicador que me agrada, Armando Alducín, que dice, la escritura es mucho más actual que el periódico de mañana. Esa es la condición de la escritura, mis queridos hermanos, nos da luz del futuro estando en el presente. Dios les había dicho al pueblo de Israel: cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les daré, me hacen el favor de trabajen 6 días y un día descansen. Pero también les dice: 6 años van a trabajar la tierra. 6 años van a trabajar la tierra. Pero el 7º año le van a tener que dar descanso a la tierra, porque la tierra se quema con tanta siembra, se quema.
Entonces Dios les dice, denle un año de descanso. En ese año ustedes trabajen los 6 años, acumulen algo para el año séptimo, o si no, pues Dios proveerá o de alguna forma, pero denle descanso a la tierra. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y no hizo caso a ese mandato de Dios. Y mis queridos hermanos, toda decisión que cada uno de nosotros como seres humanos tomemos en la vida van a tener una consecuencia, para bien o para mal. El pueblo de Israel no atendió lo que Dios les había dicho con respecto a guardar ese último año o séptimo año. No entendieron, no obedecieron. ¿Saben cuál fue la consecuencia? Cautivos a Babilonia por 70 años. Padre Santo. Y le doy los textos bíblicos para que tenga luz este asunto. Levítico capítulo 25, verso 1 al 5, donde relata la escritura de que ellos se fueron cautivos a Babilonia por 70 años porque no obedecieron ese mandato de darle reposo a la tierra. Y extraordinariamente, cabal, los años que se van ellos a Babilonia haciendo números, son los años que ellos no le habían dado descanso a la tierra, fíjense hermanos. ¡Qué extraordinario ese asunto! Maravilloso. Otros textos. Segunda Crónicas capítulo 26, verso 19 al 21. Jeremías 34, 1 al 22. Específicamente el verso 2 de Jeremías 34. Zacarías 1:12. Ahí está descrito de una forma extraordinaria cómo es que el pueblo de Israel se va cautivo por esos años para que se cumpliera el reposo de la tierra pedido por Dios. Quisiera dejar hasta aquí en este primer punto o este primer tiempo, para que no se alargue mucho por cuestiones de subida del video o por su tiempo también, para que usted tenga un tiempo. Y si usted puede seguir viendo los otros dos, hágalo. Pero por amor a algunos, pues vamos a dejarlo aquí y por favor, continúe con el siguiente tema, porque si no se va a perder. ¿De acuerdo? Lo dejamos entonces aquí haciendo un breve recuento hablamos de a quién se le da la profecía, quién da la profecía, aparte de eso, ¿cuál es el tiempo? 70 semanas. Hablamos entonces de la definición de 70 semanas de días y 70 de años, y le di los textos bíblicos, y por último hablamos de cómo es que el pueblo de Israel termina cautivo en Babilonia y por qué termina ya cautivo. Siga esa línea y regresamos en el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto.